es raro la forma de trabajar en grupo, porque creo que casi todo lo hacemos de manera colaborativa, pero hoy vamos a estar dando con Mili y con Fran un poco o reflexionando sobre este tema, que nos parecía súper pertinente en función de lo que está pasando con el coronavirus, como para charlar algunas dimensiones. No sé si ya ven la pantalla. Sí, 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 se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. La primera parte tiene que ver es más general sobre cuestiones más de género, pero que nos parecía interesante plantearlas con todos los que estamos acá, para decir, bueno, tener como, empezar desde el mismo lugar, ¿no? Decir que estamos todos en la misma página. Por eso, solamente para ir como definiendo algunas cosas, siempre que estamos haciendo nosotras referencia al género, estamos hablando de la construcción social y cultural, que es decir, y como es social y cultural, nos encanta nuestro dibujo de círculos concéntricos, en función de todos aquellos espacios por los cuales, como personas, transitamos para lograr esta socialización, ¿no? Y acá entra mi hija, chicas. No, nada, tesoro. Dale, chao, adiós, que estoy en una presentación. Adiós. Mile, te mando saludos, Inés, que me acaba de interrumpir. Saludos para Inés. No hay cartel que uno ponga en la puerta para que la puerta no se abra. Entonces, en estos distintos espacios que vamos transitando, tienen que ver desde la familia, la escuela, los medios de comunicación, cualquier institución, es decir, sean los chicos que van a estar haciendo una clase de taekwondo, o las chicas que están haciendo una clase de taekwondo, o nosotros como adultos que estamos tomando una clase de inglés, es decir, no importa aquello que estemos haciendo, el espacio donde estamos transitando, vamos como permeando los mensajes que recibimos de la sociedad y que se construyen justamente qué significa ser varón y ser mujer, que ahora Mile también va a entrar más en detalle en esto, y hay unas cosas que nos parecen como súper interesantes. Hay cuestiones que son, es decir, cuando estamos hablando de estas construcciones, son mandatos, ¿no? Así son las mujeres, así son los varones, y en general somos, o se nos dicen que somos de una determinada manera. Y no es lo mismo, y hoy vamos a ver también un poco de esto, sobre todo en particular en las masculinidades, pero en los casos de la feminidad es exactamente lo mismo, aplica lo mismo que queremos decir, una sociedad que otra. Es decir, vos, Vanessa, justamente contabas que sos venezolana, que estás viviendo en México, debés vivir como estas diferencias de mandatos que uno tiene, o cómo se construyen estas relaciones desde Venezuela, que son muy distintos que pasan en México, que nos pasa a nosotros como argentinos, que dentro mismo de Argentina también son distintos si uno vive en el interior del país o en capital. Lo estoy sufriendo. Lo está sufriendo. México es complicado, muy complicado, sí. Bien, bueno, sí. ¿Querés poner en pantalla completa? No lo tengo en pantalla completa, perdón, ahí lo pongo. Ahí está. Bueno, como decía Georgie recién, la construcción es cultural y parte de esta construcción vamos a abordar 3 características que tiene el sistema de género en el que vivimos, ¿no? Por un lado, decimos que es binaria porque se nos ofrecen solamente 2 opciones para vivir el género, para una variedad de cuerpos y de identidades mucho más amplias, se ofrecen estas únicas 2 opciones, ser varón o ser mujer. Esto a partir de las características biológicas que tenemos al momento de nacer, se nos asigna un género basado en si tenemos pene o si tenemos vagina, nuestras hormonas y nuestros cromosomas. Entonces, por un lado, esta es la construcción binaria. Por otro lado, es jerarquizada, es decir, todo lo masculino se posiciona como más valioso que lo femenino. Además, dentro de lo que llamamos masculinidades, por eso decimos masculinidades en plural y no masculinidad, porque dentro de todo lo que son las identidades masculinas, también hay niveles de jerarquía, es decir, no es lo mismo ser un varón heterosexual que un varón homosexual, no es lo mismo ser un varón blanco que ser un varón negro o de algún pueblo originario, no es lo mismo ser de clase alta que ser de clase baja. Entonces, dentro de todas estas posibilidades de la masculinidad hay distintas jerarquías. Y por último decimos que es androcéntrica porque se utiliza el varón, lo masculino, como la medida del todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay lo que suelen decir algunos estudiosos de las masculinidades es: yo me di cuenta que era varón cuando empecé a trabajar sobre estos temas. Es decir, los varones muchas veces no reconocen su identidad generizada justamente por esta cuestión androcéntrica. Como es la medida del todo,
no se reconoce las características de géneros. Un poco, bueno, en base también a lo que decía Georgie de esta construcción social, el género asigna roles, responsabilidades y por lo tanto se determinan oportunidades. Esto tiene el efecto en sociedades como en la que vivimos que genera desigualdades. En relación, bueno, ahí como dice la diapositiva, en el acceso y control a los recursos y la participación en las tomas de decisiones. Un poco definimos estas tres áreas, pero dentro de eso hay un montón de desigualdades que también a su vez desencadenan distintos tipos de violencias. Ahí va, pasamos. Bueno, esto que les decía recién, la masculinidad, lo que llamamos la masculinidad hegemónica es la exaltación de un tipo de masculinidad por sobre las demás. Un poco ya les di la pista recién, pero hay ciertas características de las masculinidades que se... esperen que está pidiendo para entrar alguien. Hay ciertas características de las masculinidades que se exaltan por sobre otras. Esto también tiene el efecto de esas masculinidades que no cumplen con este checklist, por así decir, muy estricto para la masculinidad hegemónica, terminan siendo penalizadas. Por ejemplo, creo que el ejemplo más fácil de ver es tal vez la masculinidad homosexual. Y acá tenemos una pequeña encuesta, igual somos poquitas, así que no sé si la hacemos igual. Sí, ¿le pasás vos por chat? Sí, denme un segundito. Les vamos a pasar este es un link para una plataforma, es como una encuesta, que van a ver que se arma como una nube de palabras, Georgie nos lo va a compartir, ahí les pasé por chat. La idea es que pongan 3 palabras de las características que para ustedes tienen la masculinidad hegemónica. Como decíamos recién, también depende mucho el lugar, como decía Vanessa, la masculinidad en México es muy distinta tal vez a la que tenemos en Argentina, tal vez a la que hay en Europa, mismo dentro de los países hay una variedad bastante amplia, entonces, bueno, si quieren, entran ahí al link y escriben esas 3 palabras, damos 1 o 2 minutos y después Georgie nos muestra la nube de palabras, un poco para ver entre todos y todas, a ver qué se arma. Dale, yo estoy ahí, a ver si me... Dale, repito la consigna porque justo se sumaron 2 personas nuevas. Estamos hablando sobre masculinidades, en particular sobre lo que es la masculinidad hegemónica. El link que mandé recién por chat es para hacer como una pequeña encuesta, después vamos a mostrar los resultados de todo lo que pongan, para pensar cuáles son las características de la masculinidad hegemónica. Esa es la consigna, pueden ver ahí la pregunta. Damos 1 o 2 minutos para agregar palabras. Les voy compartiendo. ¿Ya todos pusieron sus palabras? Si quieren pueden decir, bueno, ahí vuelvo a compartir sí. Entonces. Ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí, se ve. A ver, bueno, voy leyendo, si se les ocurren otras, pueden mandarlas por chat o las pueden volver a escribir. Y bueno, un poco la idea, aviso para las personas que se sumaron recién, la idea era ver un poco qué características de lo que llamamos masculinidad hegemónica reconocemos un poco las personas que estamos participando acá. Leo las que pusieron: machismo, desigualdad, proveedor, fuerza, racionalidad, pacto de caballeros, voz pública aceptada, autoridad superior, el que sabe todo, proveer, orden, fortaleza, domina. Bien, no sé si alguien tiene alguna más para agregar, si no, la idea un poco ahora las vamos a ir como relacionando y desarmando para ver cómo se vinculan, y un poco la idea es analizar las masculinidades en contexto del coronavirus, así que también ver un poco qué de todas estas características, estos mandatos de la masculinidad hegemónica, qué impactos tienen en el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. No sé, Georgie, si querés volver a la presentación. Sí, ya volví. ¿La ves? No, se ve el mensaje. Entonces denme un segundo, que ahí la vuelvo a compartir. Ahí está, ¿la ven? Ahí está, bien.
Un poco las palabras que salieron recién en la encuesta tienen mucho que ver con estas que habíamos puesto nosotras, algunas dichas de forma distintas, pero estas características que pusimos acá son las asociadas a la masculinidad, como decía antes, a lo que es la masculinidad hegemónica, es decir, la más valorada dentro de las masculinidades. La masculinidad hegemónica es cisgénero, es decir, ahí pasaste, bien. Entonces, un poco las características que están en naranja del lado izquierdo son aquellas asociadas a la masculinidad hegemónica, y las del otro lado son las asociadas a lo otro, generalmente lo femenino o la masculinidad no hegemónica. ¿Por qué lo ponemos en forma dicotómica? Por esto que decía antes, también el sistema, además de ser binario, es dicotómico y complementario, es decir, el varón cisgénero hace referencia a las personas que se identifican con el sexo asignado al nacer. Es decir, por ejemplo, yo nací, cuando nací, como tenía vagina, dijeron es mujer, y hoy en día me autopercibo como mujer, entonces soy una mujer cisgénero. Por oposición a las personas transgénero. La masculinidad hegemónica es cisgénero, es decir, son las personas que nacen con pene. Es heterosexual, o sea, se ve atraído hacia el sexo femenino, es racional por oposición a lo emocional también históricamente asociado a las mujeres, al femenino, la valentía versus la cobardía, la provisión muy asociada en nuestras sociedades capitalistas a lo económico versus el cuidado, tanto propio como de los demás, y la fuerza por oposición a la debilidad. Un poco todas estas características, con un montón más, también variando según los momentos históricos y los territorios, hacen lo que son las masculinidades hegemónicas. Creo que iba a decir algo más. Bien, un poco, no sé si hasta acá hay alguna duda. De las palabras que pusieron en la encuesta, había una que decía machismo. También las características estas se ven muy atravesadas por la violencia. La violencia como una forma de reconfirmar constantemente esta masculinidad, que es un estado al que se llega, ¿sí? Es un estado al que se llega y que hay que reconfirmar constantemente, también bajo el escrutinio muy fuerte de los pares, ¿sí? Todo el tiempo estas acciones para reconfirmar la masculinidad que son escrutadas por los demás pares masculinos. Vamos a tomar algunos ejemplos que tienen que ver con el contexto que estamos viviendo. La idea es que pensemos un poco los impactos de este breve raconto que hicimos de la masculinidad, cómo fue impactando en el contexto, qué consecuencias hubo. La idea para reflexionar, desarticular aquellas cuestiones que tienen impactos negativos, tanto en el contexto de coronavirus como para después. Este es un breve resumen, si quieren pasamos al primer ejemplo, Georgie. Dale, solamente para hacerles como un punteo para que sepan, vamos a trabajar sobre salud, vamos a hacer una reflexión sobre salud, sobre deporte, después sobre temas de cuidado, y después algo que no sabíamos bien qué título ponerle, van a ver después por qué, pero que tenía que ver con esto de este debate que se armó sobre si era economía o versus salud, de función de qué solución se le daba o se podía trabajar para prevenir el coronavirus o el crecimiento del coronavirus. Bien, en cuanto al impacto de las masculinidades en la salud, en el gráfico está en inglés, pero lo que pueden ver es la cantidad de muertes de varones por cada 10 muertes de mujeres. Los países que están son Italia, China, Alemania, Irán, Francia y Surcorea. Van a ver que en Italia y en China la cantidad de varones que murieron en relación a la cantidad de mujeres que murieron es bastante más alta. Esto lo asociamos un poco a ciertos comportamientos que pueden tener los varones a diferencia de las mujeres, para entender por qué está esta mayor prevalencia de muertes en varones que en mujeres. No están los datos de Argentina, todavía no los tenemos. Sí, Georgie justo me comentaba que ayer se revelaron los datos de cantidad de personas enfermas, dividido por sexo, pero no tenemos los datos de las muertes por sexo. Así que, bueno, para estudiar después en Argentina, de nuevo, esto de la diferencia de los territorios. No sé, te hago una pregunta, perdón que interrumpa, no sé si es momento de preguntas, pero ¿no tiene también que ver con un mayor riesgo, digamos, con un mayor nivel de contagio vinculado a que los varones viajan más, están más expuestos en la vida pública y demás, más allá de lo otro?
Sí, también, digamos, ahí hay que hacer un análisis bastante diferenciado. Por ejemplo, después vamos a ver que las mujeres, o sea, las personas que trabajan en el sector salud son mayoritariamente mujeres. Entonces, si lo pensamos desde ese lado, tal vez las personas con más contagio deberían ser mujeres. Por otro lado, ahora vamos a ver en el ejemplo de deportes un evento que concentró No adelantes, no adelantes. No adelanto, pero para analizar también tenemos que ver por sectores, porque si bien sí podemos decir, no sé, en la cantidad de viajes, tal vez sí son mayormente varones, entonces ahí sí, cuando vemos el sector y aparte salud, me imagino que debe haber un factor temporal en términos de quiénes son aquellos que son los primeros contagiados, que ahí por ahí sí está vinculado a el viaje, lo productivo y la vida más pública, y sí un segundo momento en donde por ahí sí haya más mujeres vinculadas al sector de salud y servicios. Sí, estaría buenísimo. Después tenemos una lista de datos que queremos tener para hacer todos Claro. estos análisis. A Georgie se le iluminaron. Buenísimo. Sí, ahí hago una aclaración y pasa esto que decía Vale. Caro. Justamente una de las primeras cosas que quisimos hacer, averiguar, pero no encontramos esa información sobre todo todavía, es justamente quiénes eran los que habían viajado. Sí, hay una simulación que se hizo en función del uso de celulares, entonces se ve cómo empezó en Wuhan y empezó a distribuirse en función de cómo los celulares se fueron moviendo de China hacia el resto del mundo, pero no están diferenciados por decir, lo único que puedes saber es quién es el dueño de ese celular, no quién lo tenía en ese momento, claro. ¿no? Pero sería súper interesante justamente mostrar esa cuestión de género. China igual es un caso particular, la porque temporalidad. son el 48% de la población. La temporalidad y el peso demográfico, pero en la población de los que están en riesgo, que son mayores de 65, las mujeres son el 50%, entonces ahí es como da pie a esta segunda reflexión que es la que se está hablando un montón. Ahí te cedo otra vez la palabra, Mile. Claro, por ejemplo, acá, digamos, si tenemos en cuenta este mayor riesgo de las personas de más de 65 años, en Argentina, de la población de mujeres, el 13% son mayores de 65 y de la población de varones, el 10%. Esta diferencia, 3%, tal vez después nos va a dar un resultado de que hay más mujeres de más de 65 años, que son capaz los casos más graves, pero tiene que ver con una distribución demográfica. Son todos datos que necesitan, o sea, por eso también el pedido constante de que necesitamos datos desagregados para poder después hacer estos estudios y cruzarlo a la vez con, bueno, cómo se movían los celulares, o como pueden ver en estas slides, sobre los fumadores. Les explico un poco el gráfico es la comparación de porcentajes de fumadores por género. El azul más oscuro es en Argentina y el azul más clarito es en el mundo. En el mundo, el 7% de las mujeres y el 36% de los varones son fumadores. Y en Argentina pueden ver que el porcentaje de mujeres es bastante más alto que la media mundial. Y el de varones es bastante más bajo que la media mundial. ¿Por qué ponemos el de fumadores? Está asociado los casos más graves de coronavirus o de muerte incluso, como es una enfermedad respiratoria, está asociada a el tabaquismo. Entonces, en Argentina lo vamos a tener que analizar después en función de estos datos. En China, acá dicen por el chat si pueden poner mute a las personas que no están hablando, si no hace ruido. En China vemos que la cantidad de muertes en varones es muchísimo más alta que en mujeres, y también el porcentaje de fumadores es muchísimo más alto. No sé, Georgie, si te acordás el número exacto, pero creo que las mujeres era el 1% las que fumaba, contra el 48% de varones. Es así, claro. Dentro del mundo justamente de los fumadores, cerca del 98% son varones. Bien, entonces, Argentina, claro, y en Argentina el 18%. Del mundo de fumadores, del mundo de fumadores en Argentina, las mujeres representan alrededor del 46%. Claro, y el 18% del total de mujeres. Entonces ahí de nuevo esto que decíamos al principio de la construcción social del género, también muy relacionada al territorio. En Argentina tenemos una mayor cantidad de mujeres fumadoras, en el coronavirus tenemos que ver después cómo impacta eso, por ahora no tenemos los datos. Solamente quiero agregar que también se está hablando del factor de alcoholismo, pero nosotros no lo pusimos acá porque no había manera de compararlo, porque en el mundo se habla de litros consumidos por hombres y por mujeres, en cambio en Argentina se mide distinto en función de varones y mujeres, y es por cantidad de vasos que se toman. Entonces, supongan que un gran alcohólico es alguien que toma, no sé, todas las noches
4 vasos de determinado alcohol en varones y 2 vasos en mujeres. Ahora no me acuerdo exactamente cómo era la medida, pero como no era una medida comparable, no la agregamos. Pero bueno, es el otro gran factor que está influenciando supuestamente no en el hecho de enfermarse, sino en el hecho de de tener más probabilidades de mortalidad. Claro, y bueno, para cerrar esta parte, es un poco relacionado a este mandato que decíamos antes del cuidado, en este caso del cuidado propio. Por otro lado está la cuestión de la exposición a los riesgos, esto que decíamos recién de la confirmación constante de masculinidad como un estado que se alcanza y que todo el tiempo hay que reconfirmar. En ese sentido, la exposición a los riesgos está muy asociada también a la masculinidad como un mandato, como una cuestión necesaria para ser varón, para no perder este estado de macho, exponerse a los riesgos, esto de ser valiente, ir siempre un poco más allá. En el caso en el que estamos de cuarentena, está asociado a romper esta regla de cuarentena social obligatoria. Bueno, ahí les ponemos la foto del surfista, que creo que todos y todas deben... no sé si las compañeras que están de México, hubo un caso conocido acá en Argentina, bueno, como dice ahí el título, en plena cuarentena, un señor que se quiso ir a surfear y bueno, fue detenido. Después, bueno, ahora pasamos un poco con respecto al deporte, y queríamos compartirles, hay un hecho por ahí, algunos lo escucharon, que se llama el evento cero, ¿no? El evento cero, en cuanto a que se disparó el número de contagios en Italia y en España, y lo ponen al evento cero como un partido de fútbol que se jugó en Milán, que era Atalanta versus Valencia, ¿no? Y se jugó el 19 de febrero. En pleno coronavirus en Italia, ya se sabía que era una de las zonas que estaban teniendo más contagios, ya se estaba hablando del aislamiento, ya había escuelas, las escuelas ya muchas estaban cerradas dentro de esas regiones, y sin embargo se juega este partido donde asisten alrededor de 43.000 personas. No solamente se jugó este partido, sino que aparte después se hizo la contraparte en España, ya fue mucho más problemático en este sentido, porque ya se estaba hablando si era con público o no era con público, pero decimos, en medio de la crisis, donde ya se sabía, como se tenía información de la problemática que era, y donde se estaba viendo cómo podíamos, sobre las medidas de aislamiento, el partido de fútbol termina siendo lo último que se cierra, ¿no? Y el impacto que tuvo esto justamente después en estos dos países. No estamos diciendo que este partido de fútbol haya sido lo que disparó, pero fue un gran disparador, ¿no? Y hay que ver, una de las cosas que está haciendo es también medir ese impacto. Así que, Caro, también va ahí tu comentario sobre, no solamente son los varones los que viajan, sino también son los que o no estuvieron en este partido de fútbol. Había jugadores que estaban con coronavirus y que después se les detectó, que participaron de este partido. Se habla de cómo se acercaron a los fans, de cómo se tocaron, es decir, hay un montón de situaciones que se dieron que, bueno, tiene que ver con esto, con el exponerse, y también de llevar a la reflexión de por qué es lo último que se cancela el deporte finalmente, por qué les ha costado tanto a los políticos tomar esta decisión. Y digo los políticos porque en su mayoría los que tomaron estas decisiones son varones, ¿no? En Argentina, acá, Fran, vos teneme o sumá lo que quieras también, que estuviste como con ese tema y con lo anterior, ¿no? Pero estaba el caso de Argentina, que se jugó un partido de fútbol el 15 de marzo, ya casi un mes después, y donde River se niega a jugar ese partido, y la reacción de la AFA en ese momento fue decir, bueno, vamos a sancionar a River por no querer jugar el partido, ¿no? En un momento donde 4 días después estamos hablando del aislamiento total. Totalmente. Fíjense que lo mismo, ¿no? Acá también en la Argentina, primero se cierran las escuelas, después se habla de qué pasa si se habló en un momento de tener el fútbol para todos, y después se terminan tomando la decisión final como la más dolorosa, que es, bueno, el equipo, no se juegan los partidos. Totalmente. Sí, y agregando a eso, digamos, como también de parte de la prensa, de los dirigentes, de parte también de la sociedad, fue como se penalizó también, ¿no? al plantel, la dirigencia de River de negarse a jugar justamente para poder preservar un poco el bienestar, la salud del plantel y de la gente que no tenga que asistir al partido, ¿no? Entonces sí, ese es un factor muy, muy importante. Justo esto que decís, Fran, tiene que ver, bueno, con una discusión que teníamos con Mile antes de empezar, que tiene que ver con quién, es decir, es cuidarse uno y cuidar a los demás. Así que esto se lo toma Mile, que lo venía repartiendo, como me lo venía diciendo un montón, ¿no? Es decir, a veces
y que decíamos, a ver, ¿cómo lo decimos y en qué momento y si lo decimos o no lo decimos? A ver, no es solamente el varón que se cuida a sí mismo, su salud, sino también si cuida a los demás o no. El partido de fútbol es evidentemente un espacio de exposición. Otros tienen que ver con, bueno, no sé si lo habrán seguido, pero el debate de qué pasaba con los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos se jugaban en Tokio en agosto de este año, y también hasta que no fueron, es decir, creo que hasta que no fue el 30 de marzo, no se tomó la decisión final, el 30 de marzo, ¿no? De cancelarlos, decir, bueno, de moverlos. Está bien que esto estamos hablando de otra vez, siempre es la salud versus los negocios, ¿no? Es poner en riesgo, a ver, ¿qué es lo que estamos poniendo en riesgo si lo hacemos? ¿Quiénes son los que van a poder venir si es que se hacen? Porque, bueno, nada, justamente es una cuestión, un evento de unas características totalmente particulares por la cantidad de atletas que participan. Se hasta había hablado de hacerlo sin público. Bueno, nada, son como otros grandes emblemas, ¿no? El deporte como lo último que se pierde. Sí, ahí lo que más cuesta. Sí. No, agrego esto que decía Georgie, el cuidado propio y de los demás, tiene un poco que ver con esta configuración que veíamos al principio de las masculinidades como lo que provee, y en esta sociedad específicamente provisión económica, versus el cuidado. Esta decisión de las masculinidades del cuidado tiene efectos en el cuidado propio y en el cuidado de los demás. Ahora vamos a ver un poco después, vamos a seguir trabajando sobre esto, pero está bueno como para pensar por qué, digamos, también estos eventos no es solamente deportivos, sino que también hay un interés económico muy fuerte en lo que son la organización de estos eventos que mueven muchísima plata. Así que... Justamente siguiendo, ¿querés seguir vos con este cuidado? No, dale. Pues, seguimos con esto de cuidado. Esperen que acá hay un mensaje de chat, a ver si... bueno. Claro. Es claro. Con esto del cuidado también, bueno, este gran debate lo hemos tenido, pero nos pareció interesante también traerlo, porque nos parece como un efecto de la masculinidad, y esto, una mirada androcéntrica del mundo, ¿no? Donde el hombre como medida universal. Y ponemos lo de cuidado porque, en este caso, la corresponsabilidad. Cuando se cierran las escuelas, o cuando se dice que la salud, bueno, obviamente la salud es una actividad esencial, hay una pregunta que encontramos en distintos países como sin respuesta, ¿no? Que es ¿quién cuida a los chicos y a las chicas? Se asume que alguien los va a cuidar, pero no se habla de esas personas que cuidan, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que toman esas tareas de, por ejemplo, hacer la tarea educativa? Asumimos que son las familias como un ente, sin entender que generalmente ese peso cae en las mujeres. Lo mismo que pasa con la salud. Asumimos que, bueno, nada, la salud tiene que seguir para adelante, pero cerramos las escuelas, y a esas personas que están saliendo a trabajar, que en la Argentina el 71% son mujeres, no sé cómo será el caso de México, de Venezuela, pero en el mundo es el 73% de los que trabajan en salud son mujeres, así que también me imagino que debe estar feminizado. No se plantea una solución, salvo en escasos países, para los hijos e hijas de estas personas, ¿no? Hay países que lo que hicieron fue abrir las escuelas solamente para los trabajadores, trabajadoras de estas actividades esenciales. Entonces se armaron turnos se llaman turnos de emergencia, donde, no sé, una maestra, un maestro va 3 horas, en lugar de ir todos los días, va un día, 3 horas, y así se van cubriendo entre todos los docentes, para cuidar a un grupo pequeño de chicos y chicas que son los hijos de aquellos que tienen que salir. Bueno, en otros países eso no sucedió, como en nuestro caso, y donde pone en tensión el sistema, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, el caso de salud es emblemático, estamos pidiéndole a un grupo de personas que salgan a cuidar a aquellos que están enfermos, pero no nos hacemos cargo y no vemos de qué pasa con nosotros. Entendemos que esta falta de mirada tiene que ver justamente primero con una falta de mirada de género, y también con una mirada androcéntrica, donde no vemos quién es el otro, es decir, nos miramos en función de nuestros propios privilegios, y no estamos ahondando en lo que pasa ahí detrás. Sí, y ahí agrego que tal vez, digamos, como la reflexión para, bueno, lo que dure el coronavirus y el post va a ser, bueno, el peso que quedó en evidencia en este contexto que tiene el cuidado de los demás, que se hace de forma no remunerada por parte de mayoritariamente las mujeres, y de forma remunerada por las trabajadoras y trabajadores de la salud, bueno, también docentes, etcétera, como
tal vez un poco lo que esperamos que pase de acá a cuando pase esta crisis es la revalorización de todo este sistema de cuidados que estaba bastante invisibilizado, por esto que dice Georgie, de la mirada androcéntrica, de, digamos, como por qué nos costó tanto cancelar el fútbol, porque era, bueno, por un lado esto, la cuestión económica asociado al mandato de provisión y al deporte también asociado a lo masculino. Bueno, ahora vemos que en realidad lo que necesitábamos en este caso era este sistema de cuidados. Fíjense, justamente ahora estaba pensando, ¿no? No se tomó el mismo tiempo para cancelar eventos artísticos, o de teatro, o de cine, ¿no? Donde participan muchísimas menos personas que en un partido de fútbol. Digo, como para llamar a la reflexión. Bueno, y esta última escena que les decía Georgie, no sabíamos bien cómo ponerlo, era un poco, pensábamos, bueno, ¿qué pasa cuando estas masculinidades hegemónicas están al frente de algunos países? Pusimos 4 ejemplos, se los cuento muy breve por si alguien no los conoce, para que estemos en la misma página. El caso de Brasil, Bolsonaro desestimó completamente lo que es el coronavirus, las medidas, lo calificó de gripecita, incluso llegó a decir que, bueno, que si se morían las personas más grandes no pasaba nada, que la economía tenía que seguir. Como desestimándolo, lo asociamos mucho a esto que decíamos de la valentía y la fuerza. Como a mí la gripecita no me hace nada, yo soy hombre, sigo para adelante con mi vida como si nada. Otro caso, el de Donald Trump, este lo usamos un poco para hablar sobre esta priorización de lo económico por sobre la salud, en este caso general de la población, bueno, lo que veníamos hablando recién de qué se valora más en esta mirada androcéntrica que atraviesa todas nuestras culturas y sociedades. El otro caso es el de Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, que, bueno, primero estaba con coronavirus, ahora lo internaron, creo que ahora ya salió, pero bueno, también un poco esto para retomar lo que era el cuidado propio, sobre todo en este caso, que el cuidado propio de un primer ministro también afecta muchísimo al cuidado de los demás, porque es quien está al frente de ese país. Y por último, un caso que salió ayer, lo agregamos hoy, así que está fresquito, recién salido del horno, el gobernador de La Rioja, provincia argentina, Ricardo Quintela, se difundió un audio hablando de cómo cerraron los distintos espacios y se cerraron los cabarets. O sea, lo primero que se le ocurre decir al gobernador en cuanto a qué espacios cerraron son los cabarets. Entonces, bueno, un poco para replantearnos qué pasa cuando estas masculinidades, estas prioridades, esta reconfirmación constante de yo soy hombre, a mí una gripecita no me va a parar, la economía es lo más importante, de todo lo que me puede preocupar que cerraron, lo que me preocupa son los cabarets, y no me cuido, si me agarra el coronavirus no pasa nada. Todas estas cuestiones, estos ejemplos los ponemos para pensar cómo cuando estas personas están gobernando, cómo estos impactos se potencian y afectan a toda la sociedad porque, bueno, están al mando de los gobiernos. También, bueno, un poco lo revisábamos ayer de también qué pasa, o sea, quiénes son las personas que están tomando estas decisiones. Acá pusimos algunos ejemplos de presidentes y primeros ministros y gobernadores, pero también vemos que los gabinetes que están al centro de la toma de decisiones en este contexto de crisis, la mayoría abrumadora son varones. Bueno, si querés, Georgie, no sé si querías decir algo más o pasamos. Deben haber visto ayer la primer ministra de Nueva Zelanda, no sé si escucharon que hizo cuando estaba hablando hizo una referencia, es decir, estaba hablando a sus ciudadanos, ciudadanas, hizo referencia a que le da un permiso especial al ratón, se llama el hado de los dientes, no es el ratón Pérez, y al conejo de Pascua para poder salir en tiempo de cuarentena, ¿no? Entonces, lo pongo como un contraejemplo totalmente distinto a lo que está pasando en otros países, y justamente hoy una charla discutida, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a un presidente poder hacer como este llamado de hablarle a los niños y las niñas, por ejemplo, ¿no? Es decir, tenemos estas masculinidades hegemónicas tan fuertes, es decir, que son como un extremo, como Bolsonaro, Trump o Boris Johnson, y las decisiones que tomaron ellos en cada uno de sus países, estamos viendo y el impacto que tiene.
¿no? En sus ciudadanos y ciudadanas, el nivel de velocidad que está teniendo el contagio, bueno, nada, que está totalmente descontrolado, versus otros países que han tomado como otro, es decir, se han podido repreguntar, analizar y no se basaron en este. Hay alguien, creo que en un momento, cuando estábamos haciendo lo de Mentimeter, puso, ¿no? El saberlo todo. Es decir, ¿cuánto pesa el saberlo todo, no? Justamente en este tipo de crisis. A veces el tener el control y ser el último que toma la decisión también tiene que ver mucho con esa masculinidad hegemónica que es la que se premia generalmente, ¿no? Versus a abrir, consensuar, disuadir. Hemos visto, creo que en esta crisis, un montón de esto que es más positivo, en otros países, en el nuestro también en Argentina, es decir, bueno, de abrir esa discusión. Quizás falta abrirla todavía un poco más, pero ¿cuánto falta llegar a no sé, lo pongo como ejemplo porque la verdad es que a mi hija justo se le cayeron los dientes, 4 muelas en este periodo de crisis, y hemos tenido que lidiar, es decir, uno tiene la cabeza en tantas cosas que nos ha pasado, de que el ratón no llegaba, y tuvimos que dejarle cartitas de que ya llegan. Entonces me pareció como tan humano este gesto, de pensar en los niños y las niñas que también están esperando, y que las estamos, es decir, estamos olvidando también sus derechos en función de todo esto, ¿no? Eso es una de las cosas que en las cuales se está abalanzando. Entonces, por eso nos parecía como una súper oportunidad todo esto por lo cual estamos transitando hoy, para pensar justamente, ¿no? Bueno, a ver, reflexionar sobre este tipo de masculinidades y qué es lo qué impactos tienen, ¿no? ¿Qué impactos tienen en la enfermedad? ¿Qué impactos tienen en este nuevo orden que nos está tocando vivir? En las parejas, en nuestros acuerdos familiares, y sobre todo también reflexionar cómo pesan estas masculinidades en esas decisiones políticas que tienen un impacto directo en lo que nos va a pasar, lo que nos está pasando hoy y lo que va a pasar después. Sí, no sé si quieren, podemos abrir. No, agrego una cosita más y abrimos el micrófono si quieren. Bueno, esto que en algún momento lo dijimos de cómo, o sea, pensar esto como una oportunidad para entender, bueno, todos estos efectos que estuvimos revisando, identificar esas cuestiones que generan estos impactos negativos o que son elementos violentos para la construcción de unas nuevas masculinidades, y esto vale durante el coronavirus y después, o sea, pensarlo como oportunidad para replantearlo, como decíamos antes. Ojalá que podamos valorar y revalorizar todo lo que es el sistema de cuidados remunerado y no remunerado. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, la construcción de esa masculinidad que valoriza lo económico por sobre la salud, que no tiene en cuenta el cuidado propio y de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, para abrir horizontes de construcción de nuevas masculinidades. Y bueno, ahora sí, si quieren, pueden, no sé si tienen alguna pregunta o comentario, pueden desilenciarse y hablar, o pueden mandarlo por el chat y lo vamos recuperando. Pues yo podría hacer un comentario. Yo soy, bueno, como les decía, vivo en Ciudad de México, soy una mamá soltera, tengo mi hija de 10 años aquí enfrente estudiando matemáticas con unas clases particulares que le puse para yo poder tener algo de espacio para trabajar y participar en estas actividades. Tengo más de 8 años teletrabajando y eso fue una decisión que también tomé a partir de la maternidad. Me volví emprendedora a partir de la maternidad, pero toda esta circunstancia del virus pues nos ha puesto en una situación bastante extrema, ¿no? O sea, y hay hay unos prejuicios que no nos ayudan, ¿no? A nosotras como mujeres y como mamás, eso ya lo sabemos, todas las que trabajamos en estos temas entendemos cuál es nuestra situación. Ya va, gorda, que mi hija me está hablando. Pero con esto de los colegios se pusieron en evidencia y de tener clases a distancia se pusieron en evidencia un montón de brechas, ¿no? Una es la digital, pues no todas tenemos, no es mi caso porque mi proyecto es tecnológico, o sea, yo trabajo con tecnología, pero hay muchísimas mamás y papás en los que se nota primero la brecha digital,
entendemos que es un privilegio, ¿no? También para algunas familias. Pero por otro lado es el sobreentendimiento que son las mamás que tenemos que asumir el rol ahora de maestras desde casa, y agregándole todas las tareas domésticas, de ocuparnos de la alimentación, de comprar la comida, de preparar la comida, de limpiar la casa y además de ser maestras en casa, ¿no? O sea, pues son muchísimas las cargas que tenemos y el sobreentendimiento de que es una mamá y que las mamás sí tenemos el tiempo para ser maestras desde casa, pues para mí ha sido casi indignante, porque yo trabajo desde mi casa y precisamente para lograr los ingresos que necesitamos para sostenernos y pues no nos ayuda mucho ese triple rol, ¿no? que ejercemos. Sí, total. Aprovecho con lo que comentabas para... Ahí se silenció. Con lo que comentabas, aprovecho para contarles una iniciativa que estamos haciendo de Grow, que es una encuesta de uso del tiempo, ¿sí? Que busca medir un poco cómo son esta división de tareas en los hogares, en particular en el contexto de coronavirus. Ahora se los paso por chat. Si pueden completarla y también difundirla, se los agradecemos. Es un poco, bueno, esto que comentabas, Vanessa, queremos medirlo con la mayor cantidad de gente posible, para, bueno, nada, tener estos datos para poder abordar estas desigualdades. Acá Flor, leo lo que dice, y si querés, Flor, después de silenciar y agregar algo más. Lo que quería decir es que me genera disgusto que no se visualice, dado que tenemos un Ministerio de Género, la importancia de que la titular esté codo a codo con el Ministro de Salud. Sentaría presente en el mundo esa transversalidad, siempre terminamos relegadas como los problemas de las mujeres, en vez de entender que esto está poniendo en jaque al sistema de protección, cuidados, educación como un todo. Sí, totalmente. Bueno, Emilia, ¿puedo tomar esto? Sí, dale. Un segundo. Obvio. Porque es como, nada, Flor, nos sentimos totalmente, creo que reflejadas en esto mismo que estás diciendo, y es como decís, estamos esperando que eso pase, ¿no? Digo, ¿qué mensaje tendría justamente si el Ministerio de Mujeres estuviera ahí sentado? Justamente hoy a la mañana veía una foto que estaba Kicillof, que sí estaba con Estela Díaz, y no me acuerdo quién era la otra mujer que estaba al lado, pero decís, a ver, es dar un mensaje que esté sentado, ¿no? Y como bien decís, no es un problema de mujeres, en este caso es un problema de todos. Y me siento muy representada, Vanessa, también a lo que vos planteabas, ¿no? Cuando se están hablando, acá cuando se habla de abrir o no las escuelas, se habla como, bueno, que no les preocupa a los varones en particular cuándo se van a abrir las escuelas, por una cuestión de, bueno, obviamente prevalece la salud. Pero la manera en que lo dicen, en que, bueno, no importa si vuelven ahora, en junio o mayo, digo, a mí me agarra una desesperación como mujer, como madre, 2 nenas pequeñas que están en primera, desesperantes, ¿no? Hoy creo que es la primera vez en la semana que estoy sentada acá, me encerré y dije, no me importa qué pasa con el almuerzo, está mi pareja ahí ocupándose, pero no sé qué está pasando, ¿no? Es decir, el peso que tienen nosotros, y el impacto que va a tener también la salud mental de aquellas personas que están haciendo cargos, más si son mujeres solas. ¿Sí? Los varones solos también, pero quiero decir, en proporción son mucho menores. Entonces, lamentablemente, pero sí tendría un mensaje muy fuerte y sentaría un precedente mostrar justamente que se está trabajando esto de manera, es decir, que no sale de casualidad, ¿no? Que el enfoque de género no es que sale de casualidad, de que de repente tomamos una decisión que salió bien, sino que se pensó desde el momento en que se piensa la política pública. Sí, total, tal vez esta crisis deja al descubierto, bueno, estas prioridades, en algún lado leía que decía esto como, bueno, ¿cuáles son los ministerios importantes? Obviamente salud en este caso, pero bueno, como estos ejes como un poco más relegados en función de esto que decíamos antes del androcentrismo. Sí, alguien quería decir algo, perdón. Hola. Sí. Hola, acá Flor Freijo, ¿cómo están? Hola, Flor. Sí, no, estaba escuchando a Georgina, ¿no? La que estaba hablando recién. Sí. Y Milena. No, me pasa que también siento que esto pone en jaque incluso el sujeto de lucha, si se quiere, de lo que es el movimiento feminista, porque siento que dentro del movimiento feminista siempre quedan por fuera justamente las cuestiones relacionadas a los cuidados y a la maternidad. Y no,
tal vez sea un análisis errado, pero bueno, no lo puedo evitar sentir así, entonces me parece, digo, hay un montón de avances, pero me refiero al feminismo más activo y más militante, y digo, ¿qué pasaría si de repente pondríamos como núcleo hoy esto que está pasando? Y así como un montón de veces hicimos muchas acciones creativas, sobre todo desde lo digital, diríamos, bueno, basta, y alzaríamos la voz para que realmente se entienda que la transversalidad es urgente, porque digo, parece que no se entiende que la transversalidad es urgente. ¿Qué se puede hacer para llamar la atención cuando quienes están haciendo la política no ven que se estén moviendo, digamos, ni un ápice de su comodidad? Porque en definitiva las que estamos cansadas y cuidando somos nosotras, entonces no tenemos ni tiempo de luchar, ni tiempo de quejarnos. ¿Qué pasaría si de repente lo sacáramos de esa comodidad ante una acción creativa o desde la militancia? Sí, Mira, sí, yo está estoy pensando, buenísimo el llamado y... sí, Sí, Georgie. perdón, ¿no? Pero digo, justamente hoy estaba tomando esto que estás diciendo, ¿no? Digo, considerando el caso argentino, que tenemos un presidente que tuitea y que supuestamente es él el que tuitea, ¿no? O por lo menos en un horario, si podemos hacer, digo, se puede pensar en una campaña, digo, para tratar de hacerle llegar el mensaje, ¿no? Como, no sé, pensar en un hashtag donde decimos arrobamos a estos personajes, a determinadas personas que sabemos que les puede llegar el mensaje de alguna otra manera, para decir, sin esto no. Porque si no, evidentemente, a ver, hoy que es sumamente prioritario está el tema de violencia doméstica, van a escuchar a mis hijas gritando, disculpen, digo, no, por ahí no las escuchan, pero ellos sí están del otro lado de la puerta, pero por las dudas. Aviso, no se está muriendo nadie. Pero bueno, sí, sería súper interesante organizar, creo que una campaña, para que también lo tomen porque como decís vos, a ver, hoy, aparte en Argentina está esta cuestión de que el feminismo militante apoya mucho, se apoya al presidente, entonces hay como una prohibición a veces dentro del mismo movimiento de criticar, ¿no? No sé si vos lo sentís de esta misma manera, porque si uno critica está como en contra, entonces ¿de qué manera uno puede hacer una crítica positiva y no quedarse con esa cuestión encima de, así como la violencia doméstica es tan importante y tiene que estar en la mesa como está, el cuidado no podemos seguir, no puede seguir estando escondido, ¿no? Y que uno apoye un partido político o determinadas personalidades no significa que no lo pueda criticar desde lo más constructivo que se pueda, ¿no? Pero bueno, nada, podemos esto dejarlo como abierto, es decir, podemos hacer como una campaña más global para pensar para que nuestro mensaje llegue, es decir, sin transversalización no, o con transversalización, pensar una manera de que les llegue para decir, bueno, a ver, por lo menos que lleguen nuestros pedidos y nuestros reclamos. Sí, total. Bueno, si a alguien se le ocurre. Sí, pienso que podríamos, me parece súper importante lo que dijo Georgina, porque, mira, lo cuento mientras hago un guiso para hoy a la noche, porque a las 6 tiene mi hijo una actividad en el colegio, entonces no voy a llegar a hacer la cena, digo, es una locura, pero estamos pensando actividades ¿no? de poder poner en la mesa lo que está pasando realmente dentro de los hogares. Dentro de los hogares no está pasando el coronavirus, dentro de los hogares lo que está pasando es la crisis de cuidado, entonces digo, hacer esto en un corto apio en la tabla, me parece muy significativo, y creo que podríamos hablar con periodistas, con personas que tengan relevancia en las redes, para realmente en determinados horarios salir a evidenciar esto y decir, bueno, sin la ministra de Género no se sigue avanzando, porque necesitamos poner el tema de cuidados en la mesa. Sí, total. Creo Sí, que teníamos que pensarlo. Pero sí, es hacerlo. esto que se está hablando o sea, siempre hablamos de la doble jornada de trabajo de las mujeres y ahora le estamos agregando una tercera, cuarta, así hasta el infinito jornada de, bueno, esto que decía también Vanessa, ahora me convertí en maestra, en la persona que entretiene, o sea, además de la persona que cuida, se diversifican esos roles que al fin y al cabo es tiempo que se va acumulando y recayendo sobre nosotras. Totalmente. Pero sí, lo tomaremos. Está bueno también como para seguir avanzando en la discusión. Dale. No, esto En digo el como chat para voy a seguir dejar, avanzando, sí. sí.
Digo, en el chat dejo mi mail para el que le interese seguir sobre esta campaña, o Flor, si tenés ganas de seguir como debatiendo sobre esto, y lo seguimos por ahí, porque la verdad que estaría buenísimo, la verdad, de hacer algo más concreto. Sí. Y ahora voy a participar de esta capacitación. Ya, Rosita. Hola, no le pidas nada, si ahora voy a participar de esta capacitación. Ya, Rosita. Ah, bueno, se escucha otro audio ahí. Sí, no sé Esperate si... que lo silencio. Sí, Dale. perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, dejamos por acá. Y lo que decía es que también está bueno, o sea, más allá de la situación de crisis, de que obviamente hay un montón de decisiones que se toman sobre la marcha y sin ningún tipo de preparación, digo, nadie nos avisó que de repente íbamos a entrar en una cuarentena obligatoria, está bueno que podamos ir avanzando esto. Bueno, pasaron 3 semanas ya, estamos acá, bueno, de ahora en más vamos por esta campaña de poner el cuidado sobre la mesa, como ir avanzando en la discusión y que no nos gane la urgencia y la imprevisión de las medidas. Bueno, creo que, no sé si alguien más quiere agregar algo, si no, después les mandamos el video, hubo un cambio de horario, así que había mucha más gente inscripta, les enviamos después la presentación el video, y si quieren difundir la encuesta, también se los agradecemos. Y muchas gracias por participar. Gracias a ustedes. No, beso Excelente. enorme a todos, y después, bueno, cualquier cosa volvemos a repetir o estamos a su disposición. Saludos. Gracias. Saludos. Chao a todos.